Bueno, pues bienvenidos a este diálogo en torno a los grupos de consumo para preparar el curso ante el clamor de la tierra y agradecemos en primer lugar la presencia de Alejandra del grupo de consumo La Endivia Cochina, que como muchos otros grupos de consumo tiene un nombre súper original y que a mí me encanta. Muchas gracias por participar, Alejandra. Muchas gracias por invitarnos, sí. Bueno, estos diálogos, de hecho es una prueba el hecho de que ha sido difícil poder quedar con varios de los miembros de los grupos de consumo porque las vidas son muy ajetreadas. Nos hemos centrado en los grupos de consumo pequeños y medianos porque hay otro modelo muy interesante de grandes grupos de consumo que tienen ya una infraestructura, tienen tienda, tienen personal, llegan a cientos y miles de familias, pero para esta parte del curso nos interesaba especialmente las experiencias pequeñas y medianas como la vuestra. Danos algún dato de vuestro grupo. Bueno, pues nada, nuestro grupo sí que es pequeño. En realidad, en teoría, somos alrededor de 20 unidades o así, pero que participemos de forma activa en lo que son los pedidos, yo diría que máximo 10 y en muchos casos a lo mejor 8 unidades. Son las que estamos participando de forma habitual en los pedidos que hacemos cada 2 semanas. Esta red surgió de la CGT de Valladolid. Es una iniciativa de personas del sindicato que lo propusieron como una forma de apoyo mutuo entre los afiliados y entre la afiliación, para promover pues, una forma de vida más ecológica, más acorde a los principios alternativos, o sea, de una economía alternativa al capitalismo y con la idea de que fuera, bueno, pues un grupo de colaborativo y autogestionado. Eso era un principio bastante importante. Es decir, depende de la CGT, pero el grupo tiene su propia gestión y actúa de forma independiente. No sé qué más puedo contar ¿Cuánto así. tiempo lleváis? Pues Vamos, desde el la historia. 2012. Noviembre del 2012. 2012 fue cuando se fundó. ¿Y cómo ha sido un poquito la evolución en estos años? Porque como podremos ir dialogando, eh, de hecho intentando contactar para este diálogo con grupos de consumo que yo conocía de hace unos años, me he ido encontrando que aunque han ido o desapareciendo o están prácticamente desaparecidos algunos de ellos. ¿Cómo ha sido vuestro proceso histórico? Bueno, pues ha sido no del todo inestable, yo diría. Sí que como tampoco, o sea, nos mantenemos con un número pequeño de unidades, pues a lo mejor eso nos da cierta estabilidad, ¿no? O hay alguna gente que es apoya mucho también, ¿no? Eso también es importante. Pero bueno, la evolución ha consistido en que, bueno, las reglas más o menos de funcionamiento del grupo se han mantenido a lo largo del tiempo. Hacemos los pedidos cada 2 semanas. Las personas que componemos la red han variado de forma muy suave en el tiempo, es decir, hay alguna gente que estamos desde el principio, hay alguna gente que se ha incorporado después y como digo, sí que es verdad que la principal debilidad de la red es que depende de unas pocas unidades que hacemos pedidos un poco más grandes. Pero ahí estamos. Entonces, como seguimos, pues podemos continuar, ¿no? Y hay otra gente que se ha ido incorporando y que también hace pedidos de forma regular y que está ahí un poco también dispuesta y disponible para gestionarlos, que es como las dos patas. Entonces, yo diría que ha sido bastante estable dentro de nuestra pequeñez y que aún así sí que ha habido alguna unidad que se descolgó por cuestiones de disponibilidad de tiempo personal o incluso de capacidad de gasto, puede que algún caso, y otras que se han incorporado siendo muy activas y que han dado vida, ¿no? De nuevo a la red. No sé, eso es un poco ¿Cómo la evolución. No ha funcionáis? sido muy... ¿Cómo funcionáis con el reparto de tareas? Porque he visto que una de las
motivos por los que a veces la gente se cansa, algunos grupos van desapareciendo, es porque gran parte del trabajo recae sobre unas pocas personas. ¿Cómo funcionáis en ese aspecto? Bueno, un poco eso es así, pero lo que hacemos es, hacemos eso ha evolucionado, porque al principio éramos 2 personas las encargadas de hacer el pedido y el reparto de bienes. El pedido es la persona que se encarga de poner el listado de productos que se va a ofrecer para la siguiente semana, contactar con proveedores y tal para actualizar, ¿no? Y encargarse de recoger los pedidos de las unidades y dárselos a los proveedores, que es un trabajo que se hace pues básicamente con el ordenador. Y luego está la de estar repartiendo los productos el día que hay entrega, ¿no? Bueno, pues al principio esto lo hacían 2 personas distintas por repartir el trabajo, pero luego decidimos que lo haría una sola persona que más o menos pues esa semana se encarga de todo y luego ya se olvida. Vale, bueno, pues esa es la forma de funcionar. Entonces, lo que hacemos es, al cabo del año, intentamos hacer un calendario de quién va a ser el responsable del pedido en cada pedido, o sea, cada 2 semanas, e intentamos que sea un reparto dentro de las unidades que podemos hacerlo, que no somos todas. Luego hay alguna persona que a lo mejor no se atreve mucho con el ordenador, pero que está más disponible para echar una mano para hacer repartos cuando es necesario, ¿no? Cuando hay alguien que debería hacer el reparto pero no puede. Y más o menos así nos organizamos. Y luego yo creo que también hay un factor importante y es que tenemos como una especie de respaldo de uno de los componentes de la red que cuando falla todo o en un momento dado alguien no puede porque está ahí como para salvar las castañas, ¿no? Está muy disponible para eso. Y entonces eso yo creo que evita también fricción porque, claro, hay alguien que nos salva un poco las castañas cuando es necesario y no se queja mucho por el momento. Estoy viendo que en vuestro caso, de hecho, al estar también vinculado a CGT, entiendo que hay un, digamos, el factor, digamos, militante, el factor motivado y de compromiso es importante a la hora de haber sostenido todos estos años la red. Lo digo respecto quizás a Sí. otros grupos de consumo que se unen más por simplemente por una conciencia de alimentación sana y ecológica, pero que buscan un modelo de accesibilidad más económico o más fácil y no tan comprometido. ¿Cómo lo ves? Sí, yo estoy de acuerdo, que hay ese perfil militante está muy claro. Yo no soy miembro de CGT, o sea, me metí porque me interesaba el tema, pero simpatizo mucho con, digamos, con el espíritu y, y con esa idea de apoyo mutuo. De hecho, en la carta fundacional de la red está eso, de ese principio de que no estamos aquí por cubrir una necesidad individual, sino por esa idea de respaldar también a productores, realmente es consumo ecológico o de producto local, de gente pequeña, gente cercana, incluso de alguna gente que ahora mismo pues pueda tener relación con el pueblo donde vive alguna de las unidades, bueno, cosas un poco de ese tema. Y sí que hay cierta conciencia bueno, pues de colaboración con los productores en el sentido de que incluso a veces, si vemos que nuestro pedido es muy pequeño, pues decimos al productor, oye, mira a ver si te interesa o no, porque reconocemos que a lo mejor darte el viaje para esto poquito que vamos a pedir esta semana, pues no compensa. Y bueno, pues no pasa nada. Dentro de 2 semanas volvemos a intentarlo. Entiendo que una de las Pero sí, sí. virtudes y de los valores que vosotros planteáis es esa cercanía y confianza con los productores, a los que Hmm. conocéis directamente y que con tantos años se va estableciendo un vínculo y un sostén. Y por otro lado, ¿en qué medida crees que los grupos de consumo contribuyen, digamos, a generar red social, a fomentar ese espíritu comunitario, asociativo, de buscar soluciones comunes a problemas cotidianos? Bueno, a ver, nosotros yo creo que en cierto modo sí que tenemos eso por debajo. Ahora mismo también, bueno, pues tenemos nuestro grupo de WhatsApp y algunas iniciativas sociales o reivindicaciones se comparten por ese mismo grupo. O sea, hay ese tejido y esa confianza para compartirlo todo. Con respecto al tema de consumo, etcétera, no sé si llegamos súper lejos. Es decir, en realidad también somos muy prácticos. En realidad la red está para
para hacer los pedidos y hacer el reparto y consumir, ¿no? Vamos, y no nos hemos planteado en general unos objetivos mucho más allá, que sí que estaban planteados, pero que no hemos desarrollado demasiado, de decir que vamos a hacer visitas a proveedores, vamos a formarnos, vamos a no sé qué. No, en realidad eso no se planteó mucho. Creo que hay como un espíritu muy práctico, pero que tiene por debajo esa cuestión militante y de, bueno, pues echamos una mano, o si hay que hacerlo se hace, y así por debajo que permite que haya probablemente menos fricción que en otras que pueda haber, no sé. Personalmente, ¿te merece la pena? Sí, sí, totalmente. O sea, yo tengo también mucho lío de vida y tengo supermercados donde vivo 3 o 4 a 10 metros de casa, o sea que podría optar por la opción fácil, ¿no? De bajar a las 9 de la noche a comprarlo todo. Y en realidad me compensa todo, me compensa la idea de trabajar con otros para hacer pedidos a proveedores locales y ecológicos, un poco la cuestión de comunidad, de hacerlo con otros, no sé, sí que estoy contenta, sí que me compensa. Personalmente, en términos a lo mejor un poco abstractos, no nada que digas, pues tampoco soy una loca de lo ecológico por per se, aunque esté contenta pero me gusta que el pan que como venga de una productora cercana, que las lechugas o lo que sea que nos comemos cuando tocan, pues conozco al proveedor, bueno, ese tipo de cosas, o los lácteos, ¿no? Me gusta la idea, pero sobre todo me gusta la idea de hacerlo en comunidad con otras personas. ¿Y qué mensaje lanzarías a la gente para animarles a crear o a intentar un grupo de consumo de, digamos, similar al vuestro, de tamaño asequible? Pues o sea, que es una experiencia enriquecedora desde el punto de vista de crear redes sociales dedicadas a este apoyo fundamental, yo diría, a la sensación de estar apoyando a proveedores cercanos y locales, y a compartir con otras personas ese interés y apoyarse mutuamente en conseguir que cada 2 semanas, por lo menos parte de nuestra despensa, tiene eso. Entonces, yo creo que es interesante, que es posible, porque ya te digo que la gente que somos gente con poca disponibilidad de tiempo, pero bueno, pues al final, si te repartes el trabajo, el esfuerzo es pues 2 veces cada 6 meses o cada 8 meses o así. Y luego, bueno, sí que se necesita una infraestructura mínima. Es conveniente tener un local con una nevera para que parte de los productos sí que se puedan almacenar. Pues muchísimas gracias, Alejandra. Seguimos en Pues contacto. nada, muchas de nada. Llevamos 9 años y ahora somos 24 familias. Al principio hemos intentado poder hacer todo lo posible con proveedores de cercanía, pero es verdad que a veces se nos han complicado muchísimo las cosas y tiramos de proveedores grandes porque son mucho más fáciles de gestionar. Al final hacemos pedidos mucho más grandes y tienen un poco de todo. Más cercanos, intentamos kilómetro cero y tal, y hay otro tipo de cosas que tiramos de los grandes porque tienen de todo, de un Calvals, de Verdis. La frecuencia y el volumen de los pedidos, pues también lo hemos ido cambiando. Al final es que todo es un ensayo-error. Intentamos con la fruta y la verdura y vimos que era un desastre porque nos generaba demasiados problemas la fruta y la verdura. Porque eso, que si algo estaba picado o algo llegaba en mal estado. Entonces, al final nos hemos quedado ya con cosas como muy, muy estacionales, con un proveedor de aguacates o con cerezas, o cosas, pero cosas muy concretas, nada semanal ni quincenal, porque no funciona, más allá o sea, en frescos, más allá de carne, huevos, pero eso, nosotros la fruta y la verdura no nos ha funcionado. Y entonces ahí tiramos más de proveedores, o sea, de aquí, de tiendas locales y ya está. ¿Que cómo se inició el grupo? Bueno, pues esto fue porque yo hice un curso con Nisa de Ogea y allí pues decidimos eso, que aquí es que no había nada parecido. Y bueno, pues entre ella, otra compañera y yo, pues empezamos a montarlo. Se nos fue uniendo gente, al principio gente que conocíamos y tal, que podía estar interesado en esto. Y de los que empezamos,
yo creo que seguimos 7 más o 7, 8. El resto de la gente, pues eso, pues unos por unas cosas, otros por otras, unos por tiempo, otros pues porque han perdido la ilusión, otros por ganas, tal, pues ha ido cambiando. Y ahora ya llevamos como mucho, o sea, igual 3 años o así como muy estable todo. Pues porque al final hemos hecho un grupo de familias con niños y tal, así la mayoría, y nos hemos ido haciendo, pues aparte de eso, de compañeros de esto, pues hacemos quedadas, hacemos salidas y oye, pues al final ha sido bonito. Y las dificultades sobre todo fueron al principio, que no nos enterábamos de nada. Hasta que fuimos entendiendo cómo funcionar, hasta que hicimos un Excel bien hecho con todo, con proveedores, con dinero, con tal. Es que al principio dejábamos el dinero en un bote en la sede. Y ya luego, pues eso, ya hicimos la cuenta del banco, pero todo esto nos llevó más de un año, ¿eh? Empezar a hacerlo, pues eso, a gestionarnos bien. Es ser adaptable. Yo creo que al final esto es ser adaptable. Nuestro grupo de consumo, aunque ahora es algo prácticamente testimonial, se llama El Caracol de Parquesol, en Valladolid. Surgió un poco enmarcado dentro del proyecto El Colectivo La Gallinera. Bueno, era un colectivo de barrio que apostaba teníamos varios proyectos, principalmente estaba formado por gente joven, surgió más o menos en el año 2013, creo que fue. En relación un poco con la soberanía alimentaria estaba el tema del huerto y en paralelo surgió la figura del grupo de consumo. El proyecto del grupo de consumo fue una figura que pervivió a lo largo del tiempo a pesar de que el propio colectivo La Gallinera no se deshizo porque nunca se llegó a deshacer, pero las personas que lo conformábamos, pues bueno, al ser gente joven, pues se fueron a estudiar fuera, a trabajar fuera, pues la gente joven somos más volátil. El grupo de consumo fue una experiencia maravillosa, o sea, para mi familia fue una experiencia muy positiva. Entonces, la frecuencia de los pedidos en realidad era semanal. Hemos llegado a ser 24 unidades familiares, que eso es un grupo de consumo ya bastante majo, bastante grandote. Sí es cierto que ha tenido altos y bajos, no se empezó con tantas unidades familiares, quizás empezó con 15, 18. Cuando finalizamos, pues habría más o menos esa suma o quizás menos unidades familiares, unas 13, 12, no tendría que mirar los datos en la plataforma. En cuanto a los productos que nosotros pedíamos en el grupo de consumo, pues es que era, nosotros llegamos a prescindir casi, te diría que no al 100%, pero a lo mejor al 70% de ir a supermercados, porque teníamos fruta, verdura, legumbres, teníamos huevos, leche, productos de limpieza, como es el caso de Solieco, que teníamos de todo, aceite, pasta, miel, muchísimas cosas, carne también teníamos. Principalmente apostábamos por producto ecológico y que si estaba certificado con sello, mejor, aunque sí que aceptábamos, digamos, productores que tuvieran prácticas ecológicas y no hubiesen conseguido el sello, porque también esto daría para otro podcast lo que es el concepto sello ecológico, ¿no? Creo que uno de los aspectos negativos que esto conllevaba era el tema de la logística y la organización. Bueno, como supongo que ocurrirá en otros grupos de consumo o habrá ocurrido, ahí había varias figuras, como era la figura de las unidades familiares que entraban en reparto, la figura de la ceduría, teníamos otra figura que era un poco secretario, que se hacía cargo de contestar a correos, redes sociales, explicar un poco el funcionamiento del grupo consumo y demás. El problema de todo esto, cuando empezó a surgir un poco que vimos que ya el grupo de consumo estaba decayendo, hubo un punto de inflexión en el que el grupo creció tanto que había que gestionar un volumen muy grande. Creo que, esto puede ser también objeto de debate. Las funciones en realidad de parte del grupo de consumo, pienso que para que sea estable debería en cierto modo profesionalizarse. Sí que atenta un poco contra los principios del grupo de consumo, ¿no? Porque al final el grupo de consumo es un intercambio de experiencias, incluso de funciones, ¿no? Pues hoy te hago yo el reparto, mañana lo haces tú, hoy me toca hacedora, mañana te toca a ti.
pero la realidad es otra. O sea, la realidad es que a nosotros se nos presenta un grupo de consumo en el que la mayor parte de las unidades familiares trabajaban o tenían ocupaciones importantes que hacía que fuera una responsabilidad grande. Sí que es cierto que, bueno, también se unió que familias empezaron a darse de baja, por así decir. El colectivo La Gallinera, al eliminarse o al desaparecer, no aportaba parte del alquiler, el alquiler no subió. Sí que es cierto que el propietario del local nos lo bajó, o sea, en eso se hizo cargo de la situación, pero fue como un cúmulo de circunstancias. Entonces, bueno, pues estas son las partes negativas que puede tener el grupo de consumo. Positivo, para mí lo pones en una balanza y sin duda el balance es positivísimo. Para mí personalmente el grupo de consumo pues me descubrió muchas cosas, desde una manera de consumir totalmente distinta, un intercambio intergeneracional, porque en el grupo de consumo había gente de la edad de mis padres. Yo cuando entré en el grupo de consumo tenía 29 o 30 años y era muy, muy enriquecedor. Además de, bueno, yo personalmente no tengo pueblo, entonces para mí la idea de ver un producto que sale de la tierra prácticamente y llega a tu casa, pues será como mucho más lejano que para otra persona que ha tenido huerto toda la vida, vaya. Entonces, para mí fue muy enriquecedor y luego sobre todo que yo personalmente, a día de hoy, esto ya es una valoración totalmente personal y a lo mejor puede haber gente que no esté a favor de lo que voy a decir. Para mí este tipo de consumo es una acción política. O sea, es realmente apostar por el decrecimiento, apostar por lo que tienes cerca de casa, porque intentar reducir el consumismo, la manera de consumir, el responsabilizarte un poco de la cadena alimentaria, y en cierto modo también de las propias condiciones, ¿no?, que tienen los productores. Apostar por el producto de cercanía y de unas condiciones dignas para agricultores, ganaderos y productores en general, pues ha estado ahí, siempre.